Estábamos hablando de la gracia ahora 8 días y uno de los puntos importantes que nosotros hablábamos acerca de la gracia y de este tema tan bonito era si la gracia empezó hace 2000 años, ¿verdad? Porque a veces, como lo mencionábamos en algún momento, todas las comunidades o muchas comunidades hoy en día lo que hacen es pervertir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como dice la palabra, no solo pervertirla, sino que la convierten en libertinaje. Y dicen que la gracia comenzó solamente hace 2000 años, porque nosotros ya estamos dentro de una era de la gracia, ¿cierto? Dentro de una nueva temporada, como podría interpretarse la manera como ellos lo quieren decir. Y, pero definitivamente el Señor nos muestra en su palabra que la era de la gracia, como si lo quieren llamar de esa manera, no, porque en la palabra de Dios nunca habla de una era de la gracia. El Señor habla de la gracia, ¿cierto? El Señor habla de la gracia, de eso de eso habla el Señor Jesucristo durante toda la escritura, nos habla a nosotros de la gracia. Y vamos a ver ejemplos, como les mencionaba, ejemplos muy bonitos en la palabra, como nos menciona a nosotros que incluso Moisés, ¿cierto? Ejemplos como Moisés, como Abraham, por ejemplo, como Noé, y eso sin contar muchos otros también, que el Señor les mostró la gracia y están perfectamente soportados en la palabra de Dios, ¿cierto? Están perfectamente sustentados en la escritura. Como la gracia no ha venido hace 2000 años, la gracia del Señor Jesucristo ha existido siempre, ¿verdad? En eso es que nosotros tenemos que comenzar a sustentarnos, en eso es que nosotros tenemos que comenzar a caminar, ¿verdad? Para ir comenzando a derribar todo este tipo de argumentos que la gente ha traído hoy en día por su mala interpretación, por su mal entendimiento de la palabra, ¿verdad? Pensamientos de hombres, pensamientos traídos de una muy mala interpretación de la palabra, que definitivamente nos llevan y a veces uno dice, pero ¿por qué hay versículos que dicen cierto tipo de cosas, que aparentemente dicen cierto tipo de cosas, pero que ahí están? Y uno dice, bueno, es que definitivamente la pregunta no es por qué esos versículos fueron mal traducidos o por qué pretenden decir algo que no es, sino por qué aún están ahí, por qué el Señor permite que estas mensajes o estos versículos que la gente malinterpreta, ¿por qué aún los siguen malinterpretando, cierto? Porque es que, como les decía también en algún momento, la palabra de Dios nunca se va a contradecir, jamás, jamás la palabra de Dios se va a contradecir. Los que nos contradecimos somos nosotros en nuestro entendimiento, en nuestro vano entendimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Es ahí donde viene el problema de un mal entendimiento, ¿cierto? Es ahí donde viene definitivamente el problema de todos. ¿Por qué? Porque siempre queremos acomodar nuestros razonamientos a la escritura, ¿cierto? Cuando nosotros deberíamos nosotros de pensar si realmente eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros o qué es realmente lo que el Señor quiere de mí, ¿verdad? Con respecto a la palabra, con respecto a la escritura y al entendimiento de la palabra. Nosotros estábamos leyendo Efesios 2. Quisiera que vayamos al libro de los Efesios, a la carta a los Efesios, y vamos a leer de ahí, vamos a comenzar el versículo, vamos a leerlo, ¿cierto? El capítulo, porque ahora 8 días creo que no, pues no pudimos continuar con eso, pero vamos a tratar de entender un entendimiento acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo sea revelando a nuestra vida, ¿cierto? Que sea revelando a nosotros la verdad absoluta de la palabra, porque la verdad es una verdad absoluta. Hay muchas personas que dicen, no, es que a esa verdad que está ahí le hace falta algo. ¿Qué es lo que le hace falta? Quizás lo que le hace falta es mi razonamiento, quizás lo que le hace falta es mi interpretación de lo que yo quisiera que eso dijera, pero la palabra de Dios no se contradice para nada. La palabra de Dios nunca me va a llevar a mí a un mal entendimiento. Entonces, vayamos a la escritura, vayamos a Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1. Era el capítulo que estábamos leyendo ahora. Dice la palabra de Dios en Efesios 2. Dice,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí tenemos que comenzar nosotros a distinguir, ¿no? Acerca de lo que el Señor nos está hablando, porque Él dice que Él dio vida a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Porque esa es una de las preguntas que nosotros hemos tenido también muchas veces, ¿cierto? Dentro de las congregaciones y lo digo también porque el día de hoy, para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo, tuvimos muchas personas nuevas, vinieron personas que vinieron de otros lugares, que vinieron y me da mucha alegría ver que esas personas tuvieron un corazón muy receptivo a todo lo que el Señor les quiso hablar el día de hoy. Y una de esas puntos importantes que alguien preguntó en ese momento, una persona que nunca había venido a la congregación, una persona que quizás no había escuchado la palabra de Dios como tal. Y nos hizo una pregunta también, y es una pregunta que hacía 8 días la habíamos hecho y que el pastor Luis Alberto decidió de cierta manera tomarlo como un tema aparte, porque eso es algo muy arraigado en las iglesias, ese tipo de concepto, ¿cierto? Como es la pregunta que hizo la persona esta mañana, decía, pero la palabra de Dios dice que la salvación es para todo el mundo, ¿cierto? Que la salvación es para todo el mundo. Y entonces es ahí donde viene la cuestión. ¿Por qué? Porque a veces, como les decía también, a veces tomamos un versículo y simplemente, solamente nos tomamos una pequeñita frase de toda una vasta, ¿cierto? De toda una vasta palabra que el Señor tiene para nosotros y lo malinterpretamos y sacamos de allí un versiculito, pero no nos ponemos a pensar cuál es el propósito de Dios, no nos ponemos a pensar que la suma de su palabra es la verdad. Y yo no puedo sustentar un versículo en mi razonamiento. Yo tengo que sustentar un versículo en la palabra. Yo tengo que sustentar la palabra con la palabra, ¿verdad? Yo tengo que sustentar la palabra con la palabra. Yo no puedo sustentar la palabra con un razonamiento de mi corazón o que mi propio entendimiento. Yo tengo que sustentar la palabra con la palabra. La palabra se sustenta sola, ¿cierto? Porque es Dios hablando a nosotros. Entonces, cuando esta persona esta mañana nos preguntaba pero es que la salvación dice que es para todo el mundo. Y realmente es una pregunta que definitivamente nos tiene que poner a pensar a nosotros mucho, porque si bien es cierto que hay versículos en la palabra donde dice que, como el que me citó, por ejemplo, nos compartió mi hermana Milena hace 8 días también, versículos muy específicos donde habla, por ejemplo, en Juan 3:16, que dice que el Señor murió por todos y bueno, todo este tipo de, de, de versículos donde se hace una mala interpretación de lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, ¿cierto? Y, y yo también quisiera de pronto compartirles, yo sé que el pastor quiso tomar ese tema aparte para sustentarlo, porque como les dije, ese tema en particular es algo que está muy arraigado y eso no es algo propio de la iglesia pentecostal como tal, sino que está muy arraigado dentro de las comunidades cristianas hoy en día, ¿cierto? Las que siguen la aparente era de la gracia, ¿verdad? Los que siguen la aparente era de la gracia y no quiero tampoco que piensen que nosotros no estamos en contra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que no, claro que no, y ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, porque quisiera que nosotros viéramos por medio de la escritura la gracia como tiene que ser, la gracia, cuál es ese regalo inmerecido que supuestamente que muchas personas dicen, no, es que la gracia es un regalo inmerecido, pero ¿qué hay detrás de ese regalo? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué es lo que hay allí? Porque nosotros debemos tener un correcto entendimiento de todo, ¿cierto? La gracia de mi Señor Jesucristo, como les dije en algún momento, ha sido desde siempre, no ha sido en particular desde hace 2000 años hacia acá. Entonces, aquí la palabra de Dios me dice que Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son esos vosotros? Bueno, la palabra de Dios, primero que todo, tenemos que comenzar a distinguir, ¿cierto? Eh, ¿Cómo comienza la carta? Porque eso es algo importante. Nosotros no podemos tomar un versículo, ¿cierto?
y solamente tomarlo de aquí. Tenemos que tener un completo entendimiento, porque la palabra de Dios, los títulos, los versículos, todo eso fue puesto por los hombres. La palabra es una sola, ¿verdad? Entonces, comencemos leyendo desde el principio. En Efesios 1:1, por ejemplo, dice la palabra de Dios, así se lo voy a leer así rápidamente, para que nosotros nos pongamos en contexto y comencemos a distinguir para quién es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para quién es que el Señor derrama su gracia sobre nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? Dice Efesios 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí podemos comenzar a ver cómo comienza a manifestarse la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Porque Él dice que Él nos dio vida justo a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? ¿A quiénes les dio vida? A aquellos escogidos que el Señor, como lo dice aquí, aquellos santos y fieles en Cristo Jesús, aquellos que el Señor ha justificado, ¿cierto? Como lo habla también en Romanos 3:23, porque eso es otra cosa que nosotros necesitamos comenzar a entender. No porque nosotros en ese momento hayamos hecho, la gracia de nuestro Señor se haya manifestado a nosotros, significa que nosotros seamos buenos. La palabra siempre ha hablado de que bueno no hay ni uno. Que hemos sido justificados en Cristo Jesús es algo diferente, ¿cierto? La palabra de Dios me dice a mí que nosotros hemos sido justificados, ¿cierto? Justificados por gracia. Por gracia hemos sido justificados, ¿verdad? Entonces, ese era el estado del hombre, como mencionábamos ahora 8 días. ¿Cuál era el estado del hombre? Pues que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y eso nos habla a nosotros, nos dice a nosotros, por ejemplo, lo que dice Ezequiel. Está muy acorde con lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel cuando le dice al profeta, el Señor le dice al profeta, ve y profetiza esos huesos secos, ¿verdad? Y eran huesos secos, eran muertos. Y ese era el estado de nosotros. ¿Cómo venimos nosotros a la vida? ¿Cómo la gracia se manifiesta a nosotros? Se manifiesta de cierta manera por la predicación de la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos trae nuevamente a la vida, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere, nos quiere a nosotros hacer entender el día de hoy, que es por medio de la palabra que viene esa gracia, que viene a manifestarse la gracia de Dios en mi vida. Dice la palabra ya en Ezequiel que él comenzó a profetizar porque él lo único que hizo fue obedecerle al Señor, él no le refutó, ¿cierto? Él de cierta manera no se extrañó, quizás, no sé, pero él obedeció lo que le dijo el Señor y comenzó a profetizar, ¿cierto? Comenzó a cumplir con ese mandamiento que el Señor le había dado. Y dice la palabra que esos comenzaron a tener carne. Todos esos huesos secos que estaban ahí, huesos, comenzaron nuevamente a tener carne y volvieron a la vida. Entonces, es de esa manera como el Señor nos muestra a nosotros que por medio de la predicación, por medio de la palabra, que viene a mis oídos y que yo la retengo o que el Señor pone en mi corazón retenerla, porque a veces pensamos que es que yo también tengo como aquí un libre albedrío tengo un libre albedrío de decidir si yo creo o no creo. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, no viene por oír cualquier cosa. La fe viene a mi vida por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, aquí mismo, en este versículo de Efesios, me dice a mí que nosotros somos salvos por medio de la fe, ¿cierto? Somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, esto no viene de nosotros, ni siquiera la fe o el hecho de creer viene por mí, viene por mi propia autonomía o viene por el hecho de decir que es que yo ya decidí en un momento, hoy como que me levanté de buen genio y entonces como que yo ya decidí entonces creer que el Señor Jesucristo o que comencé a creer que el Señor, que la fe llegó a mi vida y entonces no, eso no viene así, dice la palabra de Dios que somos salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, o sea, no de vosotros mis hermanos, no de nosotros, dice, pues es un don de Dios. Y es aquí donde nosotros comenzamos a ver toda la soberanía de Dios en pleno, ¿cierto? Toda la soberanía de Dios en pleno, porque es que aquí no hay una parte como que aquí hace el Señor una parte y aquí hay otra parte que me corresponde a mí. O sea, que el Señor hace aquí dentro de este propósito de la salvación, ¿cierto? Hermosa que el Señor nos ha regalado,
Como que yo tengo aquí, el Señor tiene el 80%, el 82%, quizás, no sé, y entonces el otro 18%, el otro 20% me corresponde a mí. Entonces, aquí es donde yo tengo que comenzar a meditar, ¿cierto? O el Señor es soberano o no lo es. La soberanía de Dios es en pleno, o la soberanía de Dios es completa o no hay soberanía, porque la soberanía no me da margen a mí de ningún porcentaje, ¿cierto? A mí la soberanía de Dios no me dice a mí que es que yo tengo un porcentaje aquí dentro de la salvación. Eso no me dice la palabra de Dios, por ninguna parte. No he visto ningún versículo donde diga que es que yo tengo un porcentaje aquí, como muchos lo quieren manifestar, ¿cierto? A decir que es que nosotros tenemos un pequeño porcentaje aquí, porque yo por mi propia autonomía, entonces yo puedo decidir si creo y entonces, o no, la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Más adelante dice la palabra de Dios, ahí mismo en Isaías dice, pero yo soy el que te esfuerzo. O sea, ni siquiera el esfuerzo que yo pueda poner viene de mí, sino que viene del Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, es importante que nosotros comencemos a caminar en esta verdad, mis hermanos, que nosotros comencemos a edificarnos sobre esa verdad, sobre la soberanía de Dios. Es un fundamento importante que nosotros debemos tener. La soberanía de Dios es importante, es quizás, yo diría que demasiado importante poder entender la soberanía de Dios. Poder entender la soberanía de Dios es algo que nosotros necesitamos comenzar a entender en la escritura. Bueno, dice la palabra de Dios acá. Entre los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Ve? Entonces, ahí ya comenzamos nosotros a ver esa distinción de dos grupitos acá, ¿verdad? La distinción de los hijos de Dios y los hijos de la desobediencia, ¿cierto? Pero la palabra de Dios me dice a mí que la gracia y la misericordia, Señor, se ha manifestado a nosotros, ¿cierto? ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿cierto? Eso me dice a mí la palabra. Entonces, para que nosotros comencemos ya a tener un buen entendimiento de la escritura. Luego dice también en el versículo 3, dice, entre los cuales anduviste también todos nosotros, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Dice lo mismo que los demás, mis hermanos. Y es aquí donde yo les digo que nosotros, no es que nosotros nos creamos porque simplemente porque creemos a la palabra o porque de verdad el Señor ha puesto ese creer y seguir al Señor Jesucristo, porque no solamente hace falta escuchar, ¿cierto? Sino que hay que comenzar a obedecer. Es ahí cuando nosotros comenzamos a ver el regalo que el Señor nos ha dado. Porque si bien es cierto que el Señor nos ha regalado la salvación, nos ha, de cierta manera, nos ha hecho ese regalo hermoso que es la salvación, debemos comenzar a entender cuál es el regalo. El regalo que el Señor me ha dado es que yo pueda comenzar a caminar en la ley del Señor, que yo pueda comenzar a tener eh, eh, esa, que yo pueda comenzar a tener ese discernimiento en la palabra, comenzar a caminar, comenzar a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios me dice a mí claramente, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿verdad? Y el Señor va a poner en mi corazón en algún momento comenzar a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si tú o yo comenzamos a andar por un camino incierto, un camino de tiniebla, un camino en el que le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, entonces el Señor va a traer castigo sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que comenzar a caminar sobre lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo entonces tener discernimiento y decir esto está bien y esto está mal? La palabra de Dios me lo dice a mí. La palabra de Dios, el discernimiento viene por la palabra de Dios. Todo lo tengo que juzgar en la palabra. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros somos espirituales y que nosotros debemos juzgar todo en lo espiritual. Todo. ¿Qué me quiere decir eso? Que nosotros debemos traer todo a la palabra de Dios. Lo mismo, por ejemplo, incluso está nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice en Corintios, que dice que nosotros debemos traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Eso dice la Escritura. Todo pensamiento, mis hermanos, debemos traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué me dice a mí eso?
que yo tengo que juzgar incluso hasta mis propios pensamientos, lo que viene a mi cabeza. Cuando yo voy manejando y comienzo a meditar en la palabra, cuando comienzo a meditar en muchas cosas y yo voy por ahí como que tengo un tiempo para pensar y yo estoy pensando cosas, pues esas cosas que yo estoy pensando, yo tengo que traerlas a la obediencia a Cristo. Yo tengo que someterlas a la obediencia a Cristo. Hay que someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque a veces pensamos, no solamente es el hecho de poder hacer, de no hacer cosas, sino que incluso hasta los propios pensamientos debemos someterlos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener, mis hermanos. ¿Ven? Mucho discernimiento, mucho discernimiento. ¿Cómo llega el discernimiento a mi vida? Por medio de la palabra de Dios. El Señor todo lo juzga, todo absolutamente lo juzga aquí en la palabra. Entonces, este es mi ayo, ¿verdad? La palabra de Dios es mi ayo para llevarme a mí a, a recibir ese galardón hermoso que es la vida eterna, mis hermanos. Y ahí es donde nosotros, como les dije ahorita, tenemos que comenzar a discernir acerca de la gracia. ¿Cuál es el regalo entonces que el Señor nos dio? Porque no nos podemos quedar solamente con que es que la gracia es un regalo y ya. No, la gracia sí, por supuesto es un regalo, pero ¿cuál es el regalo? Caminar en sus caminos, caminar en sus sendas, caminar derechitos en el Señor. No solamente seres oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Ve? Tenemos que poner a prueba toda obra. Tenemos que traer a juicio todo pensamiento a la obediencia al Señor. Tenemos que ir en un camino recto en el Señor. ¿Ve? Entonces, es importante que nosotros entendamos esa parte también. Mm, Dice la palabra de Dios acá, pero Dios que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Y es aquí donde nosotros también tenemos que comenzar a discernir, ¿no? Acerca de la misericordia. Porque si bien es cierto que nosotros a veces comenzamos a juzgar sobre unos escogidos para salvación y otros que son escogidos para perdición, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice claramente, que el Señor escogió a unos para salvación y escogió a otros para perdición. Eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos todo el panorama de la Biblia, cuando nosotros miramos todo lo que es el propósito de Dios en la Escritura, plasmado en la Escritura, ese propósito hermoso que el Señor tiene para nosotros ha sido siempre el mismo, el de rescatar un pueblo, de rescatar un pueblo escogido, un pueblo elegido. ¿Por qué lo eligió el Señor? Porque nosotros éramos buenos, mis hermanos, porque nosotros éramos chéveres, quizás. No, el Señor lo escogió. ¿Por cómo lo escogió? Por gracia y por misericordia. Porque dice la palabra de Dios que no es por obras, no es por ninguna obra que yo haga, sino por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ven? Es por gracia, mis hermanos, es por gracia. Y a veces son preguntas que la gente se hace, quizás, ¿no? Como la que se hizo, nos hacía el hermano esta mañana. El Señor entonces murió por todos, porque el Señor dice que Él amó al mundo y bueno, tenemos que comenzar a distinguir eso. Ahorita vamos a leer algunos pasajes para que quizás podamos, que el Señor nos muestre también la revelación que Él tiene para nosotros. Algunas cositas que el Señor me ha regalado también a mí, que yo quiero compartirles también a ustedes. Amén. Dice la palabra de Dios también acá. Dice en el versículo 4, ¿no? Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando, y ese con que nos amó, ya nosotros tenemos que tener el discernimiento, ¿verdad? De lo que les estoy diciendo. ¿Cómo comienza la carta de los Efesios? ¿A quién dirige la carta? Y dice que aquellos que estaban muertos en delitos o que estábamos muertos, pero que el Señor nos trajo a la vida, ¿cierto? El Señor nos trajo la vida. Para esa es la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí es donde se ve reflejado el amor de Cristo, ¿verdad? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿cierto? Dice, por gracia sois salvos. Es aquí donde comienza a verse esa distinción, ¿verdad? Y no porque nosotros nos creamos que es que nosotros somos muy merecedores, pues, acá de la gracia. No, la palabra dice que es por gracia, por misericordia. Por gracia somos salvos, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque realmente el Señor derramó su gracia sobre nosotros, su misericordia. Entonces, en el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó
Así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es algo que va a suceder, mis hermanos. Es algo que dice la palabra de Dios, que Él nos resucitó y así mismo nos va a hacer sentar. Es una promesa de salvación. Es una promesa en la vida eterna. Es una promesa allá en el reino de los cielos, en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios en Pedro. El reino eterno, que Él nos abrió una entrada amplia al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces la gente dice, hay cosas que como que no discierne uno mucho a veces porque siempre hemos leído, no, es que la palabra de Dios dice que el reino de Dios, y durante todo siempre repetimos lo mismo, el reino de Dios. Incluso hay muchas personas trinitarias que también repiten eso, ¿no? El reino de Dios. Pero ahí nos dice claramente, y hay versículos muy específicos donde me dice a mí que el reino es de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces ahí comenzamos nosotros a tener ese discernimiento y a tener esa palabra profética, cómo se va cumpliendo en nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, cuando dice que es el reino de Cristo, entonces ya tenemos que comenzar a entender que ese reino de Dios que está hablando en algún momento de la escritura es el mismo reino de Cristo. Como le dijo, le preguntó le preguntó, eh, ¿cómo se llama? Este que se lavó las manos, pues siempre se me olvida. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El mismo Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo se lo contestó. Dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Entonces ya tenemos que comenzar nosotros a entender también de quién es el reino, a quién le pertenece el reino. ¿Ve? Eso para que nosotros también tengamos claro acerca del reino de Dios, porque el reino es el reino de Dios, el reino de Cristo. Bueno, dice la palabra de Dios también acá en el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿cierto? Es don de Dios. Y eso es lo que yo les leí ahorita, que incluso la misma fe, que incluso el hecho de creer no viene de mí, es un don de Dios y el Señor lo pone en mi corazón, ¿verdad? Entonces ahí es donde se caen muchas teologías que la gente sigue hoy en día, como es la profesión de fe, como es el bautismo en agua, por ejemplo, ¿cierto? Que hay como que hay una parte, entonces el día que yo me bauticé, que me sumergieron en agua, fue el día en que yo comencé a creer. Y eso no es así. O el día que yo hice una profesión de fe, como la profesión de fe que tienen las iglesias, ¿cierto? Todas estas denominaciones hoy en día, iglesias religiosas, porque siguen tradiciones de hombres y le invitan a la gente, entonces venga usted y usted, vengan para acá. A partir de hoy ustedes van a ser hijos de Dios, porque, a ver, reciten conmigo esta oración. Entonces comienzan a recitar una oración y entonces ya ahí llegó el hecho de creer, llegó la fe a ellos. No, eso no es así. La palabra de Dios me dice a mí claramente acá que eso no viene de ninguno, viene del Señor. Es un don de Dios. La fe viene, el hecho de comenzar a creer. Y como les dije en algún momento, ¿cómo cómo comenzamos nosotros a andar en ese principio? ¿Cómo comenzamos nosotros a andar en este fundamento básico que el Señor nos dice a nosotros? Que la fe no es que somos salvos por medio de la fe y no de nosotros, sino que es un don de Dios. Bueno, porque comenzamos a escuchar la palabra, comenzamos a limpiarnos de todas estas inmundicias. ¿Qué es limpiarme a mí de inmundicias? Comenzar a dejar atrás todo lo que me aparta a mí del Señor. ¿Cómo viene eso a mi vida? Por medio de la palabra de Dios. Como les dije ahorita y como lo he expuesto hasta el momento, ¿cierto? Tenemos que comenzar a limpiarnos. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios me da a mí el discernimiento para juzgar todo, ¿cierto? Es ahí donde nosotros comenzamos y la palabra comienza a lavarme a mí, porque nosotros somos lavados por la palabra de Dios, no por el hecho de meterme a mí en una piscina y volver a salir. Entonces ya como que ya fui lavado de pecado y entonces ahí ya quedó todo. No, eso no, eso son tradiciones de hombres, mis hermanos. Eso no está así como ese entendimiento que a veces tenemos de las cosas, ¿no?
Dice la palabra de Dios también acá en el versículo 9. Bueno, en el versículo 9 confirma aún mucho más, ¿cierto? Lo que estamos hablando, porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué porcentaje tengo yo dentro de la salvación? Nada, nada, no tengo yo aquí nada. Aquí la palabra de Dios me dice que yo no tengo ni siquiera el menos 1,0001% aquí tengo de parte dentro de la salvación de mi Señor Jesucristo. Porque no es por obras, para que yo me gloríe y diga, no, es que yo sí tuve parte y porque yo comencé a creer y porque yo acepté al Señor y porque entonces yo ya me hice acreedor de la gracia del Señor. La palabra de Dios me dice a mí claramente, es que no es por obras. Nada de lo que yo haga en este mundo, mis hermanos, porque ni siquiera el creer, porque el creer es un don de Dios y viene a mi vida por comenzar a escuchar, porque el Señor pone a mí, Él dice que Él abre el entendimiento, ¿cierto? Como lo manifestó en algún momento a los discípulos, dice que Él abrió el entendimiento para que comenzasen a entender la palabra de Dios, ¿ve? Entonces, es importante todas estas cosas, mis hermanos. En el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es ahí donde nosotros comenzamos a gozar de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios comienza a nosotros a limpiarnos de todo eso. Ese es el nuevo nacimiento que nosotros tenemos por medio de la palabra de Dios, pero no sumergirnos en un bote con agua, o en una piscina, en un río, lo que sea. Nada, eso no es físico. Las palabras de Dios son espirituales, mis hermanos. Son espirituales. La palabra de Dios es espiritual. Eso lo dice Juan 6. Las palabras de Dios son vida, son espíritu y son vida, dice la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, bueno, esa parte para que nosotros comencemos a entender acerca de esa pregunta que es tan controversial para nosotros, o para nosotros no, porque nosotros ya tenemos un completo entendimiento de la palabra y nosotros ya comenzamos como les dije en algún momento, comenzamos a caminar sobre esa verdad y comenzamos a ser formados, comenzamos a ser edificados sobre ese fundamento, ¿cierto? ¿Cuál fundamento? De que el Señor murió por sus hijos, ¿verdad? Entonces, miremos varios versículos que le mostré a los hermanos esta mañana acerca de la pregunta que hizo esa persona. Vayamos a la carta de Juan. Miremos Juan 17, perdón. Juan 17. Ya nosotros tenemos que comenzar a caminar en ese principio, ¿cierto? ¿Cuál es el entendimiento de nosotros? El propósito de Dios, ¿cuál es? Salvar a sus hijos, ¿cierto? Ese es el propósito de Dios durante toda la escritura. Él dice en algún momento que a causa del pecado, pues Él desechó a su pueblo, pero también les dijo, aquí, en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, también serán llamados hijos del Dios Altísimo. Y es un versículo que quiero que miremos ahora. Ahora lo miramos, está en Oseas, para que lo analicemos y comencemos nosotros a entender y tengamos mucho más soporte en la palabra acerca de los hijos de Dios, la escogencia de Dios, la elección de Dios, los escogidos de Dios, quiénes eran los que iban a creer, ¿verdad? Todas estas cosas nosotros tenemos que sustentarlas en la palabra. En el versículo 17 de Juan dice la palabra de Dios así, Juan 17, 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han salido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Ve? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Dice, porque tuyos son. Y entonces aquí muchas personas podrían decir, es que no, pero es que el Señor estaba hablando aquí nomás específicamente a los apóstoles, a los discípulos del Señor. El Señor solamente, esa palabra era para los apóstoles.
¿cierto? Porque eso es lo que muchas personas suelen decir hoy en día. Para sustentar el versículo de Juan 17 dice, es que el Señor estaba orando solamente por los discípulos y el Señor estaba diciendo que estos discípulos estaban en el mundo, pero ahí ya nosotros comenzamos a ver la lección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan 15, antes de seguir leyendo ahí un momentico, Juan 15, más atrásito dice la palabra de Dios así. Juan 15, 16. Te lo voy a leer así rápidamente. Dice Juan 15. Dice la palabra de Dios así en Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y aquí nosotros comenzamos a ver esa elección de nuestro Señor Jesucristo, pero no porque yo lo haya elegido, no porque yo lo haya escogido, sino porque Él fue el que me eligió, Él fue el que me escogió. Todo viene de Él hacia mí, ¿ve? Todo viene de Él hacia mí, mis hermanos. Es una gracia, por eso se llama gracia. Por eso se llama gracia, porque es algo que yo no merecía, es algo que no viene de mí, es algo que Él me dio. ¿Ve? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, porque no es solo la elección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es la elección para que nosotros sigamos andando en nuestros delitos y, perdón, en nuestros deleites, ¿cierto? Y en nuestros pecados, como dice la palabra. Nosotros no podemos seguir andando en eso. Como dice la palabra de Dios, tenemos que tener un nuevo nacimiento. Si la palabra realmente me ha a mí comenzado ese proceso de limpieza, de purificación en mi vida, pues yo tengo que comenzar a dar frutos. Es algo que nosotros necesitamos comenzar a entender, ¿verdad? Necesitamos comenzar a dar frutos. Es por eso que se distinguen los hijos de Dios y los hijos de la desobediencia, porque el Señor ha puesto el Espíritu Santo para que nosotros llevemos mucho fruto, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Luego vamos a seguir leyendo acá en Juan 17, porque la palabra dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y entonces muchas personas, como les decía ahorita, dicen, ay, no, es que ese versículo pues habla solamente de los discípulos. Pero entonces en el versículo 20 nos aclara a nosotros la palabra, porque la palabra no es ambigua. La palabra de Dios nunca va a haber una ambigüedad, nunca me va a generar a mí una duda, ¿cierto? Sino que la palabra siempre me va a dar el convencimiento completo de lo que Él está diciendo. Y no de mi interpretación, sino de lo que dice la palabra de Dios. Porque como solamente les digo que el Señor Jesucristo Él es el que nos habla a nosotros. No puedo yo poner nada de mi propio entendimiento, sino porque aquí no venimos a escuchar palabras de hombres, de mi propia interpretación, de lo que quisiera yo decir, es que aquí como que dice esto, aquí como que dice lo otro. No, es la palabra la que nos habla a nosotros. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Cuáles son estos? Bueno, los discípulos del Señor, ¿cierto? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ve? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ve? Porque es que la palabra del Señor va a venir a juicio, tanto para unos como para otros. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Entonces aquí dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque definitivamente tiene que haber conocimiento, porque la palabra de Dios, la predicación es para todo el mundo, ¿cierto? La predicación es para todo el mundo, pero no todos van a creer, no todos van a ser acreedores de la gracia, no todos van a venir a recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene que predicar a todo el mundo. ¿Para qué se tiene que predicar la palabra de todo el mundo? ¿Por qué está escrito, cierto? ¿Por qué está escrito que el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra se tiene que predicar a todas las naciones y hasta los confines de la tierra? ¿Por qué? Como les decía ahorita, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos habla a nosotros de un juicio. Si hay algo claro para nosotros es que va a haber un juicio, el día grande del Señor. Va a haber un día en que el Señor va a juzgar no solamente a los hombres, sino que va a juzgar sus obras, ¿cierto? ¿Cómo va a juzgar el Señor? ¿Cómo va a venir eso a nosotros? Por medio de la predicación. ¿Por qué? Porque
porque las palabras que nosotros escuchamos en algún momento van a venir a juicio a nosotros, van a venir a juicio. Y por la misma palabra, el Señor o nos va a considerar hechos hijos suyos o nos va a considerar hijos de desobediencia. Porque la palabra de Dios siempre habla de un rebaño. Ya le doy la palabra, Victoria, regálame un segundito. Nos va a considerar un rebaño, ¿cierto? Cuando todos nosotros miramos toda la palabra de Dios, siempre va a haber un rebaño. El Señor dice que Él va a salvar a las ovejas. Va a salvar a las ovejas. Él no dice que va a salvar a los cabritos también. No, la palabra de Dios habla siempre que Él va a salvar a sus ovejas. Dice, y mis ovejas oirán mi voz y nadie me las arrebatará de la mano, dice la palabra de Dios también en Juan. ¿Ve? Entonces son cosas que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Cuénteme, Victoria, ¿qué nos iba a decir? Pastor, es que yo le puedo hacer una pregunta. Cuando el Señor Jesús dice acá en el versículo 17, la palabra del Señor dice, esto les mando que se amen unos a otros, ese amor que el Señor Jesús nos manda de amarnos unos a otros es a las personas y que igual están en el mundo. Sí, o sea, es que no me quiero que me van a malinterpretar porque yo a veces hablo y como que se entiende diferente. O sea, cuando él dice ámese, a esos mandos, ámese unos a otros, o sea, nosotros amamos a las personas que están en el mundo igual o tenemos misericordia por las personas que no conocen. No sé si me puede entender. No le entendí muy bien, mi hermana. ¿Me puede repetir, por favor? No le entendí muy bien. Pastor, dice en el versículo 17, dice el Señor, esto les mando, que se amen unos a otros. ¿Sí, cuando el señora? Señor dice acá que nos amemos unos a otros, ¿es amarnos los hijos o amar también a los que están, que no conocen al Señor? Sí, sí, o tener misericordia por ellos. No sé si me expliqué ahí bien, pastor. Mire, O sea, Victoria, ese versículo que está ahí, cómo el Señor Jesús nos puede, o sea, o me puede hacer entender ese versículo 17, pastor. Amén, gracias. Mire, Victoria, durante la predicación de la palabra siempre el Señor nos ha hablado que nosotros debemos tener misericordia, ¿cierto? Desafortunadamente hay algunos que no van a creer en el Señor, pero esos se consideran enemigos de Dios. Y la palabra de Dios me dice a mí incluso que nosotros debemos amar a incluso hasta nuestros enemigos, porque eso tiene incluso aún más mérito, ¿cierto? Dice, tiene aún más mérito que nosotros amemos a quien nos ha hecho daño. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comenzar a ver la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque no sabemos quién de aquellas personas el Señor vaya a tener también misericordia de ellos. La misericordia es algo muy amplio también. Es un tema muy amplio que, bueno, eh, todo va, eh, todo va sujeto, ¿cierto?, a la suma de la palabra. Y definitivamente el Señor dice que nos amemos unos a otros, claro que sí. Pero yo le voy a enseñar, Victoria, bueno, el Señor Jesucristo nos va a enseñar, quizás el día de hoy, de pronto para responderle un poco a su pregunta, eh, cómo es que nosotros debemos amar, ¿verdad? Porque ese es un concepto también que tienen las iglesias hoy en día, que dicen que es que, bueno, es que como amarás a tu prójimo como a ti mismo y ya se cumplió todo, ¿cierto? Y entonces como que ya no tenemos que cumplir la ley porque ya ahí quedó todo. Y entonces, no, la palabra de Dios me dice a mí cómo es que nosotros debemos amar, porque la palabra de Dios también me dice a mí que el Señor, no que nosotros hayamos amado primero, sino que el Señor nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó a nosotros? El Señor vino y cumplió con todo lo que estaba escrito. Nos enseñó, no solamente lo cumplió, sino que nos enseñó cómo es que nosotros debemos amar, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Juan. Vamos a leer Segunda de Juan ahí un momentico. Bueno, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Perdón, Segunda de Juan. Segunda de Juan, lo voy a leer desde el versículo 4. Dice la palabra de Dios así. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Es una carta que Juan envía a la señora elegida, ¿verdad? Y le elogia también a sus hijos. Bueno, se lo voy a leer desde el principio para que nosotros entendamos todo el contexto de la palabra, ¿verdad? Para que no saquemos una partecita como que allí y podamos entender todo el contexto. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a
a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. En el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Cómo es que nosotros andamos en la verdad? Dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿cierto? Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o el sentimiento, o lo que la gente llama hoy en día el amor, ¿cierto? Con todos estos evangelios que no predican sino amor, 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 y entonces, pero no tienen un completo entendimiento de lo que es el amor, porque el amor, se los digo aquí, como me dice a mí la palabra de Dios, el amor no va ligado a un sentimiento. Eso es algo diferente. Ese sentimiento que nosotros tenemos a veces es algo pasional. Son deseos, son pasiones, ¿cierto? Eso es lo que me dice a mí la palabra. ¿Cuál es el verdadero amor? Andar en los mandamientos de Dios. Se lo voy a mostrar. Dice, escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído desde el principio. ¿Qué es lo que nosotros hemos escuchado desde el principio? La palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que Juan estaba queriendo decir en algún momento. Juan estaba escuchando, o que lo que había escuchado en algún momento era la palabra de Dios. Y es lo mismo que sucede con nosotros, ¿cierto? No hay un nuevo mandamiento, no hay algo tal como un nuevo mandamiento. Lo que sí hay es un mandamiento que hemos oído desde el principio, ¿cierto? Dice, sino que hemos tenido, que hemos tenido, no que lo hayamos oído, sino que lo hemos tenido desde el principio, dice. ¿Cuál es el mandamiento? No, ¿cuál es el mandamiento que hemos tenido desde el principio? Dice, sino, bueno, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Dice, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Dice, ¿qué dice ahí en el versículo 6? Dice, y este es el amor. ¿Cuál es el amor? Dice, que andemos según sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Entonces, hay un mal concepto del amor. El mundo me vende a mí algo romántico, algo que yo quizás lo puedo llamar pasional, ¿cierto? Deseos incluso, pero eso va ligado a la parte sensual. El verdadero amor de Dios, ¿cierto? Es que andemos según según los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y no que sea algo nuevo, porque la palabra de Dios también dice en Juan, vamos a leer Juan ahí un momentico, vayamos a Juan, estábamos leyendo ahí un momentico, en Juan 14, ya se lo voy a decir. En Juan 14, 21, dice la palabra de Dios así. El Señor nos enseña a amar, nos enseña cómo es que nosotros debemos amar, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice la palabra de Dios? Ese es el que me ama, ese es el que me ama, el que cumple la palabra de Dios, el que ha recibido el mandamiento y lo cumple. ¿Cuál mandamiento? El que escuchamos un nuevo mandamiento, como muchas iglesias lo quieren traer, ¿cierto? Hoy en día, o lo quieren hacer ver, que hay un nuevo mandamiento. No, no hay un nuevo mandamiento. La palabra de Dios es clara, dice, no es un nuevo mandamiento, sino el que hemos escuchado desde el principio. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y dice, y me manifestaré a él, dice. Entonces aquí hay otra pregunta, ¿no? Aquí hay una pregunta de Judas, dice Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y eso es algo interesante que el Señor nos muestra ahorita, y gracias por la pregunta de Victoria también, porque derriba por completo ese argumento también de que no, es que lo que pasa es que como la palabra de Dios dice que tanto amó Dios al mundo, ¿cierto? Y entonces el Señor murió por todo el mundo. Pero la palabra de Dios ahí no dice claramente que el Señor murió por toda la humanidad. Dice que Él amó al mundo, ¿cierto? Pero ahí no dice claramente que es que toda la creación va a ser salva, porque hay versículos que no dicen específicamente ese tipo de cosas. ¿Por qué?
Porque siempre nosotros queremos acomodar nuestra doctrina o nuestros pensamientos, nuestra mala interpretación a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no dice que Él murió por toda la creación. Eso es algo diferente de pensar, ¿verdad? Eso es algo diferente. Es un concepto diferente. Por eso dice la palabra. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los que por fe ha venido la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra. ¿Quiénes somos? ¿A quién es el que el Señor se va a manifestar? Y eso es algo que estábamos leyendo ahorita también ahí en Juan. Ahorita lo vamos a acabar de leer para que completemos este pasaje. Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cuál era el nuevo mandamiento? No era un nuevo mandamiento, era la palabra que habíamos escuchado desde el principio. ¿Cuál era el mandamiento? Porque la palabra de Dios me dice, la palabra que habéis oído no es mía, o sea, no era algo que el Señor estuviese trayendo ahí en ese momento, como si lo queremos ver de esa manera, sino el Padre que me envió. ¿Cuándo el Padre dijo esto? ¿Cuándo eso se convirtió amar? El amar era cumplir los mandamientos. ¿Cuándo se dio eso? Bueno, lo podemos ver también en Levítico, ¿cierto? En Levítico 19. En Levítico 19, vayamos un momento a Levítico 19. Se lo voy a leer desde el 11, Levítico 19, 11. Dice la palabra de Dios así. Para que miremos qué fue lo que el Señor nos dijo a nosotros cuando dice que el Señor fue el que nos habló, el que nos dijo a nosotros, ¿cierto? Dice, las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, es de Él mismo, ¿verdad? Es de Él mismo, para que no pensemos que es que aquí hay distinción del Padre y el Hijo. No, aquí no hay ninguna Trinidad. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, porque el mismo Señor Jesucristo también lo dijo. Entonces dice acá la palabra, no hurtarás, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces, ¿cómo me enseña a mí el Señor a amar? La palabra de Dios me dice a mí que el que ama guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cómo podría yo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo yo manifestar el amor a una persona? ¿Cómo podría yo manifestar? Porque a veces podemos decir, es que yo amo a tal persona, y yo amo a este, pero hay veces que yo le hago daño a esa persona también, a veces con mis actos, ¿cierto? Con mis acciones, con la dureza de mi corazón, hacemos daño a otras personas. Y entonces ahí no se ha manifestado el verdadero amor. Por la palabra de Dios me dice a mí, no hurtaréis, no engañaréis ni mentiréis al uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, el Señor, dice. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor del Señor, dice. Tendrás temor de Dios, dice el Señor. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Porque eso es a veces que nosotros también hacemos, ¿verdad? A veces como que nos cargamos hacia un lado y no hacemos un correcto juicio de las cosas. Entonces dice, eso también es amar, tener un juicio correcto de las cosas, ¿verdad? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dice, razonarás con tu prójimo, ¿ve? Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? Dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él vino acá a la tierra. Y en eso se basa toda una doctrina cuando dicen que es que nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. Ya nosotros no tenemos que cumplir nada de la ley. Ya estaba establecido, ¿cierto? Que el amar a tu prójimo como a ti mismo encierra toda la ley y ya como que no tengo que hacer. Pero la palabra de Dios me dice que me ama, guarda mis mandamientos. Y aquí el Señor nos dice en Levítico 19 que el amarás a tu prójimo como a ti mismo no es el resumen de la ley, es parte de la ley. Eso es parte de la ley, mis hermanos. Aquí está establecido. Entonces el Señor me enseña a mí cómo amar. El amar no es un sentimiento, el amar es una obediencia al Señor. ¿Ve? Porque es Él el que me da a mí el parámetro de cómo amar. ¿Cómo puedo yo amar a mi hermano? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Eso me dice a mí el Señor Jesucristo. ¿Ve?
Entonces, eso como para que tenga claro Victoria y todos los hermanitos que nos escuchan el día de hoy y los que nos van a escuchar más adelante. Entonces, bueno, estábamos en el punto... perdón, estábamos en Juan 17, sí. Entonces dice la palabra de Dios acá: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, dice. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste las he dado y ellos las recibieron. ¿Cuáles las recibieron? Bueno, los mandamientos, la palabra de Dios, todo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: yo mismo iré y os salvaré, y ellos, el Señor les dio potestad de poder creer, ¿verdad? Entonces dice, y bien lo dije, que el Señor fue el que les dio potestad de creer, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice también que Él es el único que sabía quiénes eran los que iban a creer. Es un versículo que quiero que leamos también ahora. Dice, mas no ruego en el versículo 20, que era el que íbamos a leer, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, como el mundo como el mundo cree que tú me enviaste. Entonces, no solamente podríamos también de cierta manera derribar ese argumento falso que no, es que esa palabra solamente era ahí para los discípulos, pero incluso si era para los discípulos, ya podemos ver una lección del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice también en Juan 15. No, es que no me elegiste vosotros a mí, fui yo el que los elegí a vosotros. ¿Ve? Fui yo el que los elegí a vosotros. No, no me elegiste vosotros a mí. ¿Ve? Entonces, no solamente los que han de creer ahí, sino los que aún van a creer, porque la palabra de Dios también me dice a mí que muchos van a creer y el Señor dice que todos los días, cada día van a ser añadidos los que han de ser salvos. Eso dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, eso para que nosotros tengamos también en cuenta todas estas cosas. ¿Qué era lo que... vamos a leer Juan 6 también, para acerca de los que iban a creer, porque hasta el mismo Señor Jesucristo sabía quiénes eran los que iban a creer. ¿Desde cuándo? Desde un principio. Desde un principio el Señor ya sabía quiénes eran los que iban a creer. Juan 6. Vamos allá a la palabra de Dios en Juan 6. Vamos a leer ahí un momentico. Una palabra muy bonita que el Señor tiene para nosotros. Juan 6. Vamos a leer desde el Juan 6:60 para que nosotros entendamos ahí. Dice la palabra de Dios así. ¿Ya lo tenemos todos, mis hermanos? Si vamos muy rápido, me dicen. Dice la palabra de Dios así en Juan 6:60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? ¿Quién será que podrá oír? ¿Cuál palabra? ¿No se han preguntado ustedes, mis hermanos, cuál era la palabra que estaba hablando al Señor Jesucristo acá y que les parecía dura de oír a los discípulos o a las personas que estaban ahí con él? ¿Cuál sería esa palabra? Miremos lo que dice ahí mismo en Juan 6:41. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 6:41, dice algo así tan hermoso como esto, dice. Bueno, se lo voy a leer desde el versículo 40, porque es importantísimo esto, ¿cierto? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces aquí también dice, ay, todo aquel que crea, todo aquel que ve al Hijo y cree. Entonces, claro, esto aquí entramos todos en el mismo grupo, ¿cierto? Entonces, como que todos tienen potestad ahí de creer, pero no es así. La palabra de Dios dice claramente aquí en el versículo 41, porque nos habla claramente de que habían algunos que estaban murmurando en contra del Señor, ¿cierto? Algunos judíos que estaban ahí estaban incluso murmurando, porque esos que estaban ahí alrededor todos eran discípulos, pero incluso dentro de los propios discípulos que se decían seguir al Señor Jesucristo, dice que murmuraban. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo,
no murmuréis entre vosotros. Ya el Señor sabía lo que estaban haciendo, ¿cierto? El Señor es soberano, es omnisciente, es omnipotente, es todo. El Señor lo es todo, mis hermanos. Entonces aquí dice la palabra de Dios, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aquí es donde nosotros comenzamos a entender la soberanía de Dios y todo el plan perfecto de Dios, porque incluso no viene de nosotros, porque la palabra de Dios me dice a mí claramente, ¿cierto? Dice, ninguno puede venir a mí. Entonces hay una imposibilidad del hombre de creer, hay una imposibilidad del hombre de ir a Dios. Hay una imposibilidad aquí que el Señor nos está mostrando claramente. Dice, no podéis vosotros venir a mí. Dice, ninguno puede venir a mí. Dice, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, escrito está en los profetas. Y aquí es donde viene esta palabra que era tan dura para oír de ellos, ¿cierto? Dice, yo le recitaré en diapositiva. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿A quiénes estaba hablando el Señor acá? Le estaba hablando a los judíos, ¿cierto? A aquellos judíos que se sabían la ley, ¿cierto? De memoria, se lo sabían de corazón, la recitaban todos los días, pero aún así no habían podido entender que el que les estaba hablando ahí era el mismísimo Dios. ¿Ven? ¿Por qué dice la palabra eso? Dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que si ellos conocían la ley, que si ellos conocían todo lo que estaba escrito, necesariamente tenían que haber sido enseñados por Dios, tenían que haber aprendido de esa palabra, ¿cierto? ¿Qué era lo que tenían que haber aprendido de esa palabra? Dice que todo aquel que había oído al Padre, es decir, todo aquel que había escuchado la palabra de Dios, todo aquel que había sido instruido en la ley y los profetas y los salmos, tenía que haber venido al Señor. ¿Cómo? Tenía que haber reconocido al que estaba enfrente de ellos. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir, todo aquel que estaba instruido en la ley, los profetas y los salmos, necesariamente tenía que haber reconocido, tenía que haber venido al Señor Jesucristo porque lo estaban reconociendo como el que iba a cumplir la promesa. Todo se estaba cumpliendo ahí. Todo se estaba cumpliendo ahí. Él les estaba diciendo, yo soy el que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. Y si ustedes aprendieron de eso, tienen que venir a mí. Tienen que reconocerme que yo soy Dios. Eso les estaba diciendo el Señor acá, ¿cierto? Dice, no que alguno haya visto al Padre, porque es que al Padre nadie lo ha visto. Dice, sino aquel que vino de Dios. Entonces, si aquellos a los cuales tenían que reconocer que venían al Señor Jesucristo, que tenían que reconocer que Él era Dios, ¿cierto? Tenían que haber visto al Padre en Jesucristo. Tenían que estar viendo al Padre en ese momento, porque ninguno podía venir si el Padre no le trajera, ¿cierto? Y dice, sino que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, aquel que fue enseñado de Dios y que aprendió y que el Señor le dio la potestad de creer en las Escrituras, necesariamente tenían que estar viendo ahí al Padre, porque por eso el Señor en Felipe, en 14, en el versículo de capítulo Juan 14, 8, ¿cierto? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Tanto tiempo, Felipe, que he andado con vosotros y no me has conocido, Felipe, le dice. Tanto tiempo, Felipe, que he andado con ustedes y aún no reconocen que yo soy el Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le estaba diciendo, yo soy el Padre. Ahí está en Juan 14, 8, se lo voy a leer así rápidamente. Un momentito te lo voy a leer. Dice, Juan 14, 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo era, el Señor Jesucristo ahí? Que Él era Dios, que Él era el cumplimiento de la promesa cuando el Señor dijo que Él iba a venir a salvar a su pueblo. Que no iba a venir a salvar a toda la humanidad,
que el Señor nunca dijo que Él iba a venir a salvar a todos los humanos, a toda la creación, porque incluso la palabra nunca dice eso. La palabra siempre nos ha dicho, cuando nosotros miramos todo el panorama de la palabra de Dios, el propósito de Dios ahí, siempre el Señor nos muestra que el Señor vino a salvar a unos escogidos. El Señor vino a salvar a unos escogidos y ante eso nosotros no podemos decir nada. Pero el Señor les estaba diciendo aquí que Él era el cumplimiento de la promesa, que aquello que estaba escrito de Él, ¿cierto? Él era el Padre, ¿verdad? Entonces, vuelvo yo acá al punto bueno, se lo voy a leer aquí más en el versículo 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Entonces, el que cree en mí, ¿será que toda la humanidad, todo el mundo tiene la potestad de creer? Yo les hago esa pregunta, mis hermanos. ¿Toda la humanidad ha tenido la potestad de creer en el Señor? ¿Será que todos vamos a hacer? Porque si es así, porque si eso fuera una verdad, entonces el juicio de Dios, estaríamos invalidando el juicio de Dios. ¿Qué sentido tiene el juicio de Dios si todos vamos hacia la vida eterna, mis hermanos? Todos vamos a entrar allá mismo a la vida eterna, no hay necesidad de juicio, ¿verdad? Pero al juicio van a venir solamente los que, el Señor va a separar los que creyeron en Él. Y mire lo que dice la palabra de Dios acá. En el versículo 60 dice, al oírlas, ¿qué fueron lo que oyeron? Que el Señor les estaba diciendo que Él era Dios, que Él era el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Entonces dice, al oírlas, muchos de sus discípulos les dijeron, dura es esta palabra. ¿Por qué dura? ¿Quién la podría oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué os ofende? ¿Que el hijo del carpintero es Dios? ¿Que el hijo de José, cuyo padre y madre están aquí con nosotros, ¿cierto? Cuyo padre y madre nosotros conocemos, es Dios? ¿Eso os ofende? Dice la palabra de Dios acá. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, yo se lo voy a poner desde este punto de vista. ¿Y qué? Pues que si vieres al hijo del carpintero subir donde él estaba primero. Él estaba confirmando la palabra, mis hermanos. Estaba confirmando la palabra. Pero muchos de los que estaban ahí, que se decían llamar discípulos, echaron para atrás y se fueron, porque no creyeron a eso. Nunca pudieron creer que el hijo del carpintero era el que estaba sentado arriba en el cielo. Eso dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Quién es el Hijo del Hombre ahí? El Señor Jesucristo. Por eso cuando Él subió, cuando Él resucitó, se presentó a los discípulos y ahí en el monte dice que 2 ángeles vinieron y subieron. ¿Y ustedes qué? Así como subió el Hijo del Hombre, así mismo volverá. Dice, ¿por qué? Porque quedó escrito, quedó establecido que el Hijo del Hombre, el Hijo que estaban ahí, el Hijo del carpintero subió a los cielos. Así mismo, y dice la palabra de Dios también en Corintios, que Él se le presentó a más de 500 personas para que hubiese testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí mismo dice, en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, mis hermanos. Las palabras del Señor Jesucristo no son en la carne. Las palabras del Señor Jesucristo son vida, son espíritu. Dice la palabra de Dios en el versículo 64, y es ahí donde yo quiero llegar, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice, que no creen. La salvación, mis hermanos, no es para todos. La salvación no es para todos. Es una verdad absoluta en la palabra. No es la salvación para todos, mis hermanos, solamente para los cuales el Señor les ha dado potestad de creer. Y sigamos leyendo porque hay mucho más, hay mucha más profundidad en esto. Dice, porque Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios acá? Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había incluso de entregar. Dice, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si el Padre no le fuere dado. Mis hermanos, el Señor Jesucristo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, porque ahí estamos hablando no solamente de Judas, sino todos aquellos que han entregado al Señor Jesucristo por diferentes motivos, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros damos un mal testimonio del Señor Jesucristo, ahí lo estamos entregando, porque el Señor Jesucristo no es
ese testimonio que nosotros damos a veces. ¿Ve? Entonces, el Señor sabía quiénes eran los que lo iban a entregar. Y el Señor sabía quiénes eran los que iban a creer. ¿Desde cuándo, mis hermanos? ¿Desde cuándo sabía Él eso? Desde el principio, mis hermanos. El Señor sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo habían entregado. Es una verdad absoluta, mis hermanos. Es una verdad que definitivamente tenemos que comenzar a edificarnos en eso, mis hermanos. Tenemos que comenzar a creer a la palabra, tenemos que comenzar a creer en la escritura como tal y dejar ya tanto argumento, ¿cierto? De muchas personas, de muchas religiones, de muchas tradiciones, que lo único que hacen es apartarme del camino del Señor. Pero como lo dice la palabra de Dios, allá también incluso en estas congregaciones, la misericordia de Dios está también en el sentido en que hay unas personas de ahí que van a ser rescatadas también por la gracia y la misericordia. Pero esas iglesias y esas congregaciones, esas denominaciones son sinagogas de Satanás. Y de ahí los va a rescatar el Señor. De ahí nos va a rescatar. Porque incluso de esas sinagogas de Satanás, el Señor va a traer a unos elegidos. ¿Ve? Eso lo dice Apocalipsis capítulo 3. Leámoslos así rápidamente ya para terminar esta palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3. Dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, se lo voy a leer así rápidamente. Dice, yo conozco tus obras y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie, mis hermanos, nadie puede cerrar la puerta, nadie. Dice, aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. A pesar de que, como nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos dicho muchas veces? Es que no es por mi fuerza, sino por el poder de Dios, ¿verdad? No es por mis propios medios, no es por mis propios méritos, es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que me da incluso esa fuerza para seguir adelante, para creer, para todo. Él es soberano, mis hermanos. Dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Dice, y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque ahí hay muchos, ¿cierto? Dentro de las tradiciones, dentro de las iglesias, hoy en día, siguiendo doctrinas de hombre, siguiendo herejías, fábulas destructoras, fábulas judías, ¿cierto? Que se han inventado los hombres a través de un mal entendimiento de la palabra, y dice que el Señor los va a traer de esas sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí que harán que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra, he aquí yo vengo pronto. Dice, retén lo que tienes, lo que el Señor Jesucristo nos ha regalado, que nadie nos lo robe, mis hermanos. Que nadie venga aquí a movernos de ese fundamento que el Señor nos ha dado a nosotros en edificación, para edificarnos. Que nadie venga sobre aquí a quererme mover, ¿cierto? De la palabra de Dios, de lo que está escrito, no lo que les dice Germán, no lo que les dice el pastor X o Y, sino lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. No soy yo, mis hermanos, sino la palabra de Dios. Yo solamente estoy aquí como un instrumento llevando la palabra de Dios a ustedes y a mí, por supuesto, porque eso me ha edificado a mí. Dice, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Yo quisiera de verdad que nosotros pudiésemos entender de la manera correcta las Escrituras. Quisiera que de pronto el Señor nos traiga esa revelación a nuestra vida para que nosotros podamos ser edificados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de nuestro Señor. Que no venga nadie
de afuera, de lo que sea, con un mal entendimiento, a quererme mover a mí de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Retengamos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha regalado hasta el momento, retengamos eso, no entremos en dudas, no entremos en ambigüedades, como que alguien me dice a mí un versículo y como que, ay, pues bueno, como que todo tiene una explicación, mis hermanos. La palabra de Dios se explica sola. Todo tenemos que sustentarlo, tanto lo que está aquí escrito, porque toda la palabra de Dios es la suma de la verdad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comenzar a caminar. Si el Señor no lo permite, mis hermanos, dentro de 8 días seguimos con este hermoso tema que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios permita que hable a nuestro corazón, Dios, el Señor Jesucristo nos dé el entendimiento para que nosotros podamos comprender la Escritura y sobre todo que podamos retener lo que Él nos dé. Amén. Amén. Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.